Capítulo 267. La maldición de Medusa, 1. Punto de vista en tercera persona. Lucian hacía rato que había terminado de limpiar y lavar los platos. Para entonces, simplemente les estaba dando a Medea y Medusa su merecida privacidad, una oportunidad única para rememorar y reconectar sin interrupciones. Esto podría tardar un poco, ¿no? Pensó Lucian con cansancio, sacudiendo la cabeza con un suave suspiro. Mujeres. Se recostó en el lavabo, cruzándose de brazos, resignándose a una larga espera. Después de lo que pareció una eternidad, la voz de Medea finalmente rompió el silencio, sonando algo divertida. De todos modos, creo que ya hemos charlado suficiente por hoy, ¿no te parece? Dijo con ligereza. ¿De qué hablas? Tú fuiste quien más habló. Replicó Medusa de inmediato, con un tono seco y provocador. Ambas sabemos que te encanta el sonido de tu propia voz. El comentario fue suficiente para provocar otra discusión divertida entre los dos, sus voces rebotando en las paredes de piedra mientras discutían de un lado a otro como dos hermanos testarudos. Lucian dejó escapar un profundo suspiro y se llevó la mano a la cara, frotándose las sienes con leve exasperación. No olvides venir a visitarme, ¿de acuerdo? Gritó Medea con voz potente, llena de alegría, dejando claro que no aceptaría ninguna negativa. ¿Qué quieres decir con venir a visitarte? Eso es lo mismo que decirme que me mate. Gritó Medusa, alzando la voz con indignación. Siempre y cuando entiendas mi mensaje. Respondió Medea con dulzura, con un tono tan educado y sofisticado como siempre, como si no acabara de lanzar un golpe verbal. Deberías haber muerto en la hoguera. Medusa maldijo en voz baja en griego antiguo. En respuesta, Medea simplemente empezó a lanzar besos exagerados a través de la bola de cristal, riendo. Yo también te quiero ahora, déjame despedirme de Lucian. Ese chico ni siquiera me llama a menos que yo lo llame primero. ¿Quién sabe cuánto tardaré en saber de él? Lucian finalmente volvió a entrar en la habitación, con las manos metidas casualmente en los bolsillos. Llevo 3 días sin llamar como mucho. Relájate. Murmuró con un suspiro cansado. 3 días de más. Dijo Medea con un puchero dramático. Y ahora solo me llamas para darme clases de magia, no para pasar tiempo con tu querida mami. Lucian rió torpemente, pero no dijo nada. Tras unos últimos intercambios juguetones, la imagen de Medea en la bola de cristal comenzó a desvanecerse, disolviéndose en una niebla antes de que el cristal mismo comenzara a encogerse rápidamente. En cuestión de segundos, se había reducido al tamaño de una canica. Lucian extendió la mano, y el pequeño orbe rojo se dirigió rápidamente hacia su anillo, integrándose a la perfección en el diseño en forma de calavera. Distraídamente, movió los dedos, observando el anillo brillar bajo la tenue luz. Sin embargo, antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, sintió una mano suave extenderse y alborotarle el pelo, que le había crecido mucho más allá de la nuca y ahora le rozaba los hombros. Gracias. Dijo Medusa con cariño, con una sinceridad poco común en su voz. Apoyó la barbilla ligeramente en el puño sobre la mesa, sonriéndole con una dulzura que lo sorprendió por completo. Ha pasado más de una década desde la última vez que hablé con ella. Le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de reencontrarme con una vieja amiga. Lucian se quedó paralizado, mirándola fijamente. Se veía diferente cuando sonreía así, más ligera, casi más joven. Sus dientes se asomaban al sonreír, con la cabeza inclinada encantadoramente hacia un lado. Por un instante, el mundo a su alrededor se desdibujó, y solo pudo pensar, no me importaría ver esa sonrisa todos los días. Al darse cuenta de que lo estaba mirando, Lucian sacudió la cabeza rápidamente, despejando el pensamiento de su mente. No te preocupes. Dijo, rascándose la nuca. Es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. No debería haberlo postergado tanto. Medusa rió suavemente, visiblemente divertida por su incomodidad. De todas formas, te lo agradezco. Dijo con voz cariñosa. Lucian se removió, incómodo bajo la genuina calidez de su mirada. Aún así, algo le pesaba en la mente, algo que había estado dudando sin mencionar. Armándose de valor, se aclaró la garganta. Hablando de posponer las cosas. Empezó vacilante. ¿Cómo te sentirías si te dijera que puedo librarme de la maldición que pesa sobre ti? El aire entre ellos cambió instantáneamente.
La sonrisa de Medusa se desvaneció, transformándose poco a poco en una expresión más fría y cautelosa. Su mirada se endureció, y por un instante, Lucian se preguntó si había cruzado una línea que jamás podría desviar. Me habría puesto furiosa. Dijo lentamente, bajando peligrosamente la voz. Si estuvieras bromeando, habría pensado que te estabas burlando de algo que arruinó mi vida. ¿Habría? Repitió Lucian con cautela, captando la elección deliberada de palabras. Medusa asintió, su mirada se suavizó ligeramente. Sin embargo, aunque no te conozco desde hace mucho, sé lo suficiente como para decir que no eres de los que hacen bromas sobre algo así. Ella ladeó la cabeza ligeramente, observándolo con evidente curiosidad. Entonces, ¿por qué dices que puedes quitarme la maldición? Porque puedo. Respondió Lucian con sencillez, con voz firme y convencida. Poseo una habilidad especial, aunque nunca me había molestado en nombrarla correctamente hasta ahora. Llamémosla devoradora de maldiciones. Por ahora. Medusa arqueó una ceja, intrigada a pesar de sí misma. Verás, me especializo en lidiar con maldiciones. Continuó Lucian, cruzándose de brazos. Y esta habilidad me permite, literalmente, digerir y absorber las maldiciones de otros. En pocas palabras, puedo devorar tu maldición. Ya veo. Murmuró Medusa, colocándose una mano pensativa bajo la barbilla. Sus ojos esmeralda brillaron con una cautelosa esperanza. Déjame preguntarte esto. ¿Te haría daño? ¿Asumir mi maldición te haría daño de alguna manera? Lucian sonrió, sintiendo que, a pesar de su desesperado deseo de ser libre, seguía preocupándose más por él que por sí misma. Lo conmovió más de lo que podía expresar. Al contrario. Respondió. Digerir tu maldición me ayudaría. Cuando absorbo una maldición, mi poder mágico se fortalece. Comer tu maldición me beneficiaría más que perjudicarme. Medusa cerró los ojos un momento. Bien, con tus padres, no sería descabellado que poseas semejante habilidad. Cuando los abrió de nuevo, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, cargadas de años de anhelo y desesperanza que finalmente se estaban resquebrajando. Si de verdad es así, por favor, Lucian. Susurró con voz temblorosa. Por favor, ayúdame. Ayúdame a ser libre. Lucian le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Por supuesto. Solo tenías que pedírmelo. Dijo con tono amable. Medusa soltó una risa temblorosa, apartándose algunos mechones sueltos tras la oreja, con expresión profundamente conmovida. Sin dudarlo, se levantó, apartó la silla y lo encaró directamente. Está bien. Dijo ella, con determinación en sus ojos. ¿Qué necesitas que haga? Lucian se rió entre dientes y le hizo un gesto para que se acercara. Nada en absoluto. Dijo con naturalidad. Quédate ahí y déjame disfrutar de una comida de 5 platos. Medusa se paró frente a Lucian, buscando lentamente sus gafas. Sabía perfectamente que, gracias a los ojos malditos de Lucian, su mirada petrificante no tendría ningún efecto sobre él. Al quitárselas, su forma comenzó a cambiar sutilmente. Su cabello, antes domado, se agitó inquieto, transformándose en una masa retorcida de serpientes, cada una silbando y mostrando sus colmillos. Sus pupilas se estrecharon en rendijas mortales, brillando con un poder ancestral y peligroso. Antes de empezar, dijo Medusa en voz baja, con una extraña mezcla de advertencia y resignación. Creo que es justo contarte la verdadera naturaleza de mi maldición. La mayoría cree que mi castigo fue simplemente convertirme en una gorgona. Y aunque eso es parcialmente cierto, es una idea errónea que nunca me molesté en corregir. Lucian ladeó levemente la cabeza, con la confusión reflejada en su rostro mientras la observaba. Medusa simplemente negó con la cabeza con una sonrisa triste. Tengo hermanas, ¿sabes? Nos llaman las hermanas Gorgona, después de todo. ¿Por qué no habría sido una gorgona desde el principio? Rió con amargura. Lo que perdí ese día fue mucho más grande que mi pureza. Perdí mi libertad. Bajó la voz, cargada de siglos de dolor no expresado. La maldición que los dioses me impusieron me despojó de mi autonomía. Me encadenó a la forma monstruosa que ves ahora, me impidió volver a ser yo misma. Estaba condenada a ser una bestia por toda la eternidad, y cualquiera que se atreviera a mirarme a los ojos se convertiría en piedra. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente antes de continuar. Las gorgonas no eran monstruos originalmente. Susurró.
Pero después de la maldición, eso fue todo lo que el mundo vio de mí. Una criatura temible, perseguida y asesinada por la gloria. Semidioses vinieron de todas partes para reclamar mi cabeza como trofeo, prueba de que habían vencido a un monstruo. Su mirada se suavizó al mirar a Lucian. Su sonrisa triste, vacía y hermosa delataba una profunda tristeza que las palabras jamás podrían expresar. Los dioses me robaron las dos cosas más sagradas que un ser puede poseer: mi libertad y mi pureza. Esa es la verdadera naturaleza de mi maldición. Lucian bajó la cabeza, apretando los puños a los costados. Un pesado silencio los envolvió antes de que finalmente hablara, con voz baja y dolorida. Lo siento, murmuró. Medusa abrió la boca para protestar, para decirle que no había contado su historia para provocar compasión o disculpas, pero Lucian levantó una mano para detenerla. No me disculpo por lo que te pasó, dijo Lucian, con la voz cada vez más fuerte. Me disculpo por lo que no puedo devolverte. Tu pureza. Es algo que no puedo restaurar. Y por eso, lo siento de verdad, profundamente. Lentamente, levantó la cabeza, sus ojos carmesí se encontraron con la mirada serpenteante de ella. Brillaban con fuerza, como brasas gemelas ardiendo en la oscuridad. Pero, continuó, lo que puedo devolverte es tu libertad. Medusa lo miró atónita, antes de cerrar los ojos y sonreír con una suave y genuina sonrisa llena de gratitud y esperanza inesperada. Eso, susurró, es más de lo que jamás soñé recibir. Lucian se acercó, las sombras a su alrededor se elevaban como humo, elevándolo a su altura. ¿Puedo?, preguntó en voz baja, extendiendo una mano hacia ella. Medusa rió entre dientes con voz cálida. Sí, Lucian, dijo divertida. Tienes mi permiso para tocarme. La mano de Lucian le acarició suavemente la mejilla. Medusa se estremeció instintivamente. Las serpientes de su cabello silbaron y le mostraron los colmillos en señal de advertencia. Aún así, se mantuvo firme, permitiendo su toque. Lucian cerró los ojos y, al instante siguiente, los de Medusa se abrieron de par en par, sus pupilas se dilataron y se volvieron completamente negras. Su boca se abrió en silencio mientras miraba hacia arriba, con el cuerpo rígido y tembloroso. Los ojos de Lucian se abrieron de golpe justo cuando sintió una oleada abrumadora de energía maligna, mucho más antigua y corrosiva de lo que había anticipado. El horror se reflejó en su rostro, pero antes de que pudiera reaccionar, Medusa soltó un gemido. No, un rugido, un sonido tan crudo, tan poderoso, tan impregnado de milenios de resentimiento y odio que el aire mismo tembló a su alrededor. La onda expansiva impulsó a Lucian hacia atrás como un muñeco de trapo. Su cuerpo atravesó la pared cercana, atravesó estatuas y astilló otra pared más allá. Resbaló violentamente por el suelo, dando tumbos como un muñeco roto, antes de estrellarse con fuerza contra un árbol enorme. La fuerza destrozó el tronco, derribándolo con un crujido atronador. Lucian yacía temblando, tosiendo sangre, con el pecho agitado y respirando entrecortadamente. Cada centímetro de su cuerpo gritaba en protesta. Maldita sea. Jadeó, apenas logrando articular palabra. Mi avaricia me matará. De repente, un rugido monstruoso e inhumano atravesó el cielo, estremeciendo el suelo bajo sus pies. Las aves surgieron de los árboles en bandadas frenéticas, huyendo del sonido antinatural. Lucian hizo una mueca y se tapó los oídos para protegerse del ruido ensordecedor mientras luchaba por ponerse a cuatro patas. ¡Qué mala suerte la mía!, gruñó, escupiendo sangre al suelo. Claro que la maldición se volvería consciente en cuanto la tocara. Tienes que estar bromeando. Se tambaleó hasta ponerse de pie, mirando fijamente al cielo tembloroso. Vamos, destinos, gritó furioso. Creí que se suponía que estarías de mi lado. Capítulo 268. La maldición de Medusa, 2. Punto de vista en tercera persona. Lucian sintió una profunda y primitiva sacudida en el pecho, una llamarada de instinto tan aguda y repentina que fue como si el universo mismo le hubiera dado una advertencia. Algo andaba mal. Terriblemente mal. No necesitaba tiempo para pensar. Lo sabía. Medusa estaba en peligro. Sin dudarlo un segundo, Lucian abandonó el control consciente y se rindió por completo al instinto. Sus pensamientos se aquietaron, ahogados por la oleada de urgencia que le ardía en las venas. Su cuerpo se movió sin pensar ni recibir órdenes.
De su sombra surgió Bartolomeu, el pájaro de ónice, transformándose en una elegante tira de tela negra que envolvió rápidamente los ojos de Lucian. La oscuridad consumió su visión, pero no importó. No necesitaba ver. Al inclinarse hacia adelante, unas llamas negras se encendieron bajo sus pies. No solo ardieron, sino que detonaron, destrozando la planta baja y arrasando todo a su alrededor con una furia que reflejaba la suya. En un instante, Lucian se desvaneció, lanzándose en un borrón de movimiento, surcando el aire hacia el agujero del que una vez había sido arrojado. Aunque tenía los ojos vendados, Lucian veía de maneras que trascendían la visión. Lo sentía todo. Cada vibración en el aire, el más leve temblor en la tierra, las sutiles fluctuaciones de energía maldita que contaminaban la atmósfera como veneno. Todo se vertía en sus sentidos, dibujando un vívido mapa en su mente. Y entonces sintió una tormenta de energía violenta y corrupta que brotaba de Medusa como un huracán de desesperación. No era magia común y corriente. No, era algo más. Algo antiguo y catastrófico. De las profundidades de la boca de Medusa surgió un torrente de niebla de ébano, un torrente de odio, agonía y dolor. Todo ello había sido extraído por la técnica de Lucian, devorador de maldiciones. Pero esta maldición no había sido una simple aflicción. No se había simplemente infectado, sino que había evolucionado. No era un veneno mortal. Era de origen divino. Creada por la propia Atenea. Alimentada por siglos de sufrimiento, traición y soledad, la maldición se había convertido en algo monstruoso. La ira de un dios malformado, condensada en forma física. La energía de la maldición se consolidó, retorciéndose violentamente a medida que crecía. En cuestión de segundos, formó una figura imponente y grotesca que irrumpió en el techo como una criatura nacida de una pesadilla. La entidad, encorvada e inmensa, oscurecía la habitación como una sombra viviente. Su cuerpo estaba medio cubierto de escamas grises y agrietadas, restos fosilizados de la petrificación de Medusa. La otra mitad era una tormenta turbulenta de energía carmesí y negra, una masa retorcida de niebla maldita de la que constantemente emergían y desaparecían ojos deformados, bocas gruñonas y extremidades descoyuntadas. Aunque Lucian no podía verlo, sabía qué aspecto tenía. Su rostro era una máscara rota, el rostro original de Medusa, fundido en piedra agrietada, con brillantes ojos rojos que derramaban estelas de icor negro. Las lágrimas crepitaban al golpear el suelo, devorándolo como ácido. De su cuero cabelludo, un enjambre de serpientes lanzaba largas y gruesas pitones, cada una irradiando energía maligna. La parte inferior de su cuerpo se desprendía de una enorme y retorcida cola de humo y lodo negro que corroía todo lo que tocaba. La criatura abrió la boca. Lo que surgió no fue solo un rugido sino un aullido de tormento, un grito de muerte que sacudió los cimientos del edificio y envió un violento pulso de presión a través del aire. Sin pensarlo dos veces, Lucian se lanzó hacia adelante. Agarró a Medusa y la abrazó, envolviéndola con fuerza contra su pecho. Las sombras los rodearon como un capullo y, en un instante, se desvanecieron, quedando fuera del alcance del monstruo. Reaparecieron en las profundidades del bosque que rodeaba la tienda de Medusa, arrastrados por una columna de humo negro que se disipó al detenerse Lucian. Se arrodilló, aún sosteniendo a Medusa como una princesa, con el peso de su cuerpo inerte sosteniéndolo en el suelo. Sus músculos temblaron levemente. Ese detalle lo sorprendió. ¿Qué tan poderosa es esa cosa?, pensó Lucian, jadeando. Su sola presencia me agotó. Sentí que mi cuerpo empezaba a calcificarse, como si me estuviera petrificando con solo estar cerca. Lucian chasqueó la lengua con frustración. Estaba acorralado por decisiones que no quería tomar. Si activaba su forma de corazón brillante, podría purificar la energía de la maldición al instante, pero hacerlo le impediría consumirla. Esa no era una opción. La deseaba. Había una razón por la que Atenea había dicho que su avaricia era su pecado mortal. Peor aún, no podía invocar su armadura. Eso debilitaría su sentido sísmico, lo único que le daba ventaja con los ojos vendados. Tenía que sentir el mundo a través de las vibraciones. La vista por sí sola no podía protegerlo allí. Había una razón por la que su cuerpo había llamado a Bartolomé para que le vendara los ojos. Aunque se suponía que Lucian era resistente a las maldiciones, algo en su intuición le gritaba: no la mires. Esta no era una maldición cualquiera. Era divina. Si hubiera mirado directamente a los ojos de esa cosa, su propia alma se habría convertido en piedra, desmoronándose en polvo y esparciéndose en el viento.
Tendré que luchar contra él a distancia. Razonó. Su aura por sí sola maldice todo lo que lo rodea. Lucian depositó con cuidado a Medusa bajo un gran árbol cubierto de musgo, apartándole mechones de cabello de la cara empapada en sudor. Apenas estaba consciente, respiraba con dificultad y tenía la energía agotada. Descansa. Dijo en voz baja. Yo me encargo del resto. La mano de Medusa se levantó débilmente, extendiéndose hacia él. Ten cuidado. Lucian le tomó la mano y la apretó suavemente contra su regazo. Terminaré con esto rápido. No esperó respuesta. Se levantó, le dio la espalda y caminó con paso firme hacia la oscuridad. Al levantar el brazo, el anillo en su dedo comenzó a brillar, transformándose en un remolino de magia. En su mano apareció un elegante arco negro. Lucian se agachó, presionando firmemente la mano contra el fresco suelo del bosque. Una oleada de estática púrpura crepitó en su palma, recorriendo el suelo como telarañas de relámpagos. La energía pulsó al activar manipulación magnética, extrayendo arena negra de la tierra. Los gránulos flotaron en el aire, vibrando con intensidad al comenzar a arremolinarse y condensarse. Lentamente, la arena tomó forma, alargándose y endureciéndose hasta convertirse en una lanza mortal. De su punta, un taladro giratorio comenzó a emerger, girando rápidamente. Saltaban chispas al ganar impulso, y la violenta rotación finalmente estalló en rugientes llamas negras. Rayas rojas oscuras de la magia de Lucian alimentaron la lanza, entrelazándose con el fuego y creando un vórtice de energía negra y carmesí, inestable, volátil y poderosa. El aire a su alrededor brillaba, deformándose bajo la fuerza pura de la magia y el calor. El arma zumbaba con una promesa letal, una mezcla de destrucción encarnada. Lucian inhaló profundamente, calmando su respiración. Con la facilidad que le daba la práctica, levantó la enorme lanza y la apoyó contra su arco, con la muesca de una flecha descomunal. Sus músculos se flexionaron al tensar la cuerda, firme, impasible ante el peso sobrenatural del arma. La tensión de la cuerda temblaba como un ser vivo, tensándose bajo la magnitud de la fuerza que estaba a punto de desatarse. La aterradora reputación de Lucian como arquero no se debía solo a su poder o precisión, sino a que no necesitaba ver a su objetivo. Sus ojos, aunque útiles, eran simplemente accesorios. Su verdadera visión provenía de la clarividencia. Una percepción mística que le permitía detectar presencias a kilómetros de distancia. Gracias a esta habilidad, localizó a la monstruosidad maldita que aún rondaba en el edificio en ruinas, buscando y cazando. El momento era ahora. Lucian se inclinó aún más hacia atrás, anguló el disparo y disparó. La lanza explotó hacia adelante, generando una onda expansiva ensordecedora al cortar el aire. Los árboles se doblaron y las ramas se partieron cuando la fuerza del proyectil atravesó el bosque, dejando un rastro de caos a su paso. En el preciso instante en que la lanza se separó de su arco, Lucian desapareció, parpadeando entre las sombras. Reapareció en el lado opuesto del campo de batalla, en lo alto de un árbol, preparando su siguiente golpe. Pero se quedó paralizado a mitad de la desenvainada. Sus sentidos le gritaron una advertencia. Gorgona se había dado cuenta. Un nombre que Lucian había elegido para llamarlo por el bien de la simplicidad. Lucian detectó el cambio antes que sus ojos. La lanza, antes una estrella fugaz que apuntaba directamente al corazón de la bestia, de repente perdió velocidad en el aire. Los grotescos y brillantes ojos de Gorgona se alzaron y todo cambió. La mirada de la entidad maldita brilló con malicia divina. En un instante, la lanza comenzó a calcificarse. Las llamas negras se transformaron en piedra gris, el taladro se congeló y el arma se convirtió en polvo en pleno vuelo, desintegrándose como si nunca hubiera existido. Lucian chasqueó la lengua con frustración. Esto va a ser un fastidio, murmuró, ahora encaramado en una rama alta. Antes de que pudiera moverse de nuevo, los ojos rojos de Gorgón se dirigieron hacia él. Mover. Sin dudarlo, Lucian desapareció justo cuando el árbol sobre el que había estado se convertía en piedra sólida. Se quebró, crujió y se derrumbó, desmoronándose bajo su propio peso petrificado. Ahora revoloteando entre los árboles como un espectro, Lucian entrecerró los ojos en concentración. Tengo dos opciones. Pensó con tristeza mientras se movía de un lado a otro, apenas manteniéndose por delante de la mirada maldita. O voy desgranándolo poco a poco, ganando tiempo, o me enfrento en una pelea a muerte. Ninguno de los dos caminos era ideal. El primero implicaba el riesgo de morir por agotamiento.
El segundo era mucho más peligroso. Una apuesta arriesgada donde un solo error lo dejaría petrificado e indefenso. Sería una carrera contra reloj. Capítulo 269. La maldición de Medusa, 3. Punto de vista en tercera persona. Mientras Lucian observaba a la gorgona desde arriba, oculta entre la densa vegetación, una conclusión se cristalizó en su mente. Tiene que ser una batalla de desgaste. De repente, Lucian comprendió. Maldita sea. Soy un idiota. Se reprendió. ¿Qué momento para tener un lapsus mental? Me vendría bien una combinación de clarividencia, previsión e intuición. Para ver. ¿Qué demonios? Pensé que no podía decir que no podía usar mi armadura. Y no fue así en absoluto, porque el autor no pensó en ello y no logró llegar a esta conclusión antes, dijo el narrador. Sin dudarlo, Lucian saltó de la copa de los árboles, con el viento azotándolo al descender. Sus brazos se extendieron como alas, su cabello ondeando violentamente tras él. En un abrir y cerrar de ojos, su armadura ennegrecida de caballero maldito se manifestó sobre su cuerpo. Las placas de acero de obsidiana se ajustaron con un sonido fantasmal. Su capa carmesí se desplegó tras él como las alas de un demonio que descendiera del cielo. Extendiendo la mano hacia el suelo, gritó con autoridad. A mí, mi corcel. De entre las sombras bajo los árboles, Sebastián emergió como un imponente semental negro, con ojos que brillaban con una energía maldita y cascos que retumbaban como un trueno. Se lanzó al aire, interceptando a Lucian en plena caída con grácil precisión. Lucian aterrizó sin esfuerzo en la silla, golpeando las riendas cuando los cascos de Sebastián impactaron contra el suelo. El dúo se lanzó hacia adelante, una explosión de movimiento y una intención letal. Lucian manejó con destreza su corcel por el bosque, evitando la mirada petrificante de la gorgona. Sus ojos permanecieron velados bajo la tela encantada de Bartolomeu, una precaución necesaria. Confiando en la sinergia entre sus sentidos sobrenaturales, clarividencia, intuición y previsión. Anticipó cada movimiento, cada peligro antes de que se hiciera real. Por donde pasaban, el suelo comenzaba a agrietarse y solidificarse, convirtiéndose en piedra, y los residuos malditos se extendían como una plaga. Mientras se lanzaban entre los árboles, el arco en las manos de Lucian brillaba con una luz oscura antes de transformarse en una lanza elegante y amenazante, perfecta para el combate cuerpo a cuerpo. Lucian surgió de la línea de árboles con un salto poderoso, y apareció como un espectro blindado de una pesadilla. Su silueta era una tormenta de venganza que se estrellaba contra el claro. La escena ante él era desoladora. La antigua tienda de Medusa era una ruina destrozada, apenas más que unos cimientos rotos, rodeados de polvo y escombros dispersos. En medio de todo ello se alzaba la enorme gorgona maldita, cuya monstruosa figura nadaba de forma antinatural por el suelo como una serpiente en el agua, demasiado rápida para algo de su grotesco tamaño. Al darse cuenta de que su mirada petrificante era inútil ante las evasivas de Lucian, la gorgona siseó furiosa. Cientos de serpientes, extensiones de su cuero cabelludo, se desenrollaron y se extendieron como misiles guiados. Con una intención mortal, se lanzaron hacia él. Cada impacto destrozaba la tierra, arrancando raíces y lanzando escombros por los aires. Lucian esquivó a las serpientes con una gracia magistral, mientras Sebastián se retorcía bajo él como una sombra viviente. Intentó cortarlas con su lanza, pero se retorcieron y retrocedieron demasiado rápido para asestar un golpe decisivo. Apretó los dientes y centró su atención en el cuerpo principal de la gorgona. La bestia maldita rugió y asestó un puñetazo enorme a Lucian. En el último instante, Lucian se inclinó y le cortó el antebrazo. La hoja cortó profundamente, y un icor maldito brotó de la herida y silbó al corroer la tierra bajo sus pies. En represalia, su enorme cola se abalanzó hacia ellos, pero Sebastián saltó con asombrosa agilidad, despejando el ataque. Mientras se elevaban en el aire, Lucian clavó su lanza en su cola, clavándose profundamente. Un chillido furioso siguió. Un torbellino de caos estalló cuando las dos fuerzas se enfrentaron. Lucian y Sebastián, veloces y estratégicos, sortearon a la gorgona, que se retorcía como una fuerza de la naturaleza. Avanzaron como sombras por el campo de batalla, atacando desde ángulos inesperados. Sin embargo, a pesar de su coordinación, las cabezas de serpiente continuaron atacando, y Lucian recibió varios golpes mientras su velocidad comenzaba a menguar. Pero a la gorgona no le iba mejor. Ambos bandos mostraron signos de deterioro tras una serie de intercambios.
El cuerpo de Lucian y el de Sebastián comenzaron a mostrar manchas grises, como piedras, los primeros signos de petrificación que se extendían por sus extremidades. El aire se densificó con el aroma de la magia maldita. La gorgona empezó a forcejear, presionando sus enormes brazos contra el suelo para levantar la cabeza. Su peso se multiplicó por más de 10 gracias a la lanza encantada de Lucian, imbuida con gravedad perforante. Y seguía aumentando con cada impacto, haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo. De repente, la previsión de Lucian se encendió como una campana de alarma. Sus instintos le gritaron que estaba a punto de lanzar una mirada petrificante, y Sebastián no sería lo suficientemente rápido para evitarla esta vez. En ese segundo crítico, la gorgona giró la cabeza hacia ellos. Sus ojos brillaban con un poder terrible. Pero antes de que Lucian pudiera dar la orden de desaparecer, Sebastián tomó la decisión él mismo. Con un relincho desafiante, el corcel se encabritó y arrojó a Lucian de su silla, arrojándolo fuera de la vista. Cuando Lucian cayó al suelo y rodó hasta detenerse, se giró justo a tiempo para ver a su compañero congelarse. La petrificación se apoderó de Sebastián en un instante. Su cuerpo se endureció, y su grisura se extendió como un reguero de pólvora hasta convertirse en una estatua de piedra perfecta, capturada para siempre en el último instante de su desafío, con los cascos alzados. No. La voz de Lucian estalló con furia primitiva, una furia que encendió su aura como un reguero de pólvora. El poder explotó de su cuerpo mientras su presencia temible se expandía en una oleada de energía maligna. Una niebla oscura emanaba de su armadura. Su furia, tangible, casi asfixiaba el aire. ¡Ah! Rugió Lucian, con los puños tan apretados que le crujieron los nudillos. Su cuerpo encorvado irradiaba violencia como la encarnación de un dios de la guerra. El suelo bajo él se hizo añicos por la fuerza de su poder, fragmentos volaron hacia arriba mientras se lanzaba hacia la gorgona como un meteoro. Sintiendo una destrucción inminente, las serpientes de la gorgona golpearon el suelo, usando el retroceso para lanzarla hacia atrás justo cuando el golpe de Lucian aterrizaba. El impacto fue cataclísmico. La tierra explotó bajo su puño. Grietas como telarañas se extendieron kilómetros y kilómetros, y el bosque tembló por el terremoto localizado. Escombros salieron disparados por todas partes mientras el polvo y las piedras destrozadas llenaban el aire. Lucian permaneció encorvado, con su capa ondeando tras el impacto. Lentamente, se enderezó, mientras pequeñas partículas de polvo resbalaban de su mano acorazada. Aunque sus ojos permanecían velados bajo la tela de Bartolomeu, un intenso resplandor rojo irradiaba desde detrás, atravesando la tela como dos soles de furia. «Disfrutaré devorándote», gruñó Lucian con un tono frío y áspero. «Aunque sepas a mierda». En un instante, Lucian desapareció y reapareció ante la aturdida gorgona, su cuerpo moviéndose a pesar de la rigidez que se extendía por sus extremidades. Antes de que pudiera reaccionar, el puño de Lucian se clavó en su abdomen hinchado y escamoso con un golpe atronador. La fuerza la lanzó al suelo, doblando su cuerpo por el impacto. Sangre negra y maldita brotó de su boca en pleno vuelo mientras era lanzada hacia atrás a través del claro. Ella voló como un muñeco de trapo, estrellándose contra varios árboles y estrellándose contra el bosque que se encontraba más allá. Lucian se miró, observando en un silencio sombrío cómo la petrificación continuaba extendiéndose implacablemente por su cuerpo, a un ritmo mucho más rápido que si usara su lanza. Las placas de piedra se extendían por sus extremidades como un virus, más rápido que nunca, pero no tenía tiempo para preocuparse. No mientras la batalla rugiera. Con el puño cerrado a su costado y su capa hecha jirones ondeando al viento, Lucian se lanzó hacia adelante, un rayo de furia negra rasgando el aire como una sombra viviente. El suelo se agrietó bajo él por la fuerza de su propulsión. Cuando se presentó ante la gorgona, ésta ya había empezado a recuperarse. Usando sus serpientes como extremidades improvisadas, se había levantado del suelo, con su enorme cuerpo suspendido de forma antinatural por las docenas de serpientes que le servían de soporte. Sus sentidos, embotados pero aún agudizados por su instinto de combate, la alertaron justo a tiempo. Su inmensa cola se desplegó, una mancha de poder monstruoso, y golpeó a Lucian en el aire con una fuerza demoledora. El cuerpo de Lucian se estrelló contra el suelo, y el impacto detonó polvo y fragmentos de tierra en todas direcciones. La sangre salpicó bajo su casco mientras el suelo se hundía bajo él.
Pero cuando la gorgona levantó la cola para atacar de nuevo, sintió de repente una resistencia, un peso sobrenatural que la sujetaba. Ella no podía verlo claramente, pero podía sentirlo. Lucian seguía vivo. Se aferró a su cola como un parásito tenaz, aprovechando su movimiento para levantarse sin perder el equilibrio. Con paso firme, se negó a dejar que levantara más la cola. Sus brazos, ahora envueltos en piedra hasta los codos, temblaban bajo la presión. Pero su voz resonó por el claro. ¿Te consideras una maldición? Rugió, con un tono desgarrado por la furia y el dolor. Te mostraré cómo es una maldición de verdad. Con un grito primitivo y una oleada de furia divina, Lucian retrocedió un paso amplio y firme. La piedra crujió bajo sus botas. Apretando los dientes, puso en movimiento toda su fuerza hercúlea. Lentamente, con agonía, comenzó a girarla. Al principio, la gorgona se resistió. Sus garras dejaron profundas cicatrices en la tierra mientras luchaba por mantener el equilibrio, pero Lucian no cedió. Con su fuerza multiplicada por la rabia y la bendición, la arrastró en un lento arco circular. Luego más rápido. Y aún más rápido. El bosque se desdibujó a su alrededor. Su imponente figura se elevó por los aires, levantada por completo por la fuerza inimaginable del hombre al que había intentado destruir. El viento aullaba con la fuerza de su rotación. Y entonces, con un rugido final, Lucian la liberó. Fue lanzada al cielo, su cuerpo rugiendo como un cometa lanzado por un dios furioso. Sus gritos fueron ahogados por el rugido del viento y el sonido de su propio cuerpo desgarrando los cielos. Los brazos de Lucian estaban completamente petrificados, congelados como una estatua grotesca. Ya no podía moverlos, pero eso no importaba. Se agachó. Sombras surgieron de su espalda, desplegándose en enormes alas correosas, veteadas de energía carmesí. Con un estallido de fuerza sobrenatural, Lucian se elevó al cielo más rápido que antes, consumido por la furia y la venganza. El cielo tembló y tronó en señal de advertencia al ver que Lucian había sobrepasado los límites respetables. Las nubes se apartaron cuando Lucian traspasó los límites superiores del campo de batalla, superando a la gorgona en el aire en una mancha de sombras y luz roja. Tras él, las alas se movieron. Se transformaron en dos enormes apéndices de sombra, manos formadas de pura oscuridad. Se unieron, formando un colosal martillo de guerra de vacío negro. Con la gravedad y el impulso a su favor, Lucian blandió el puño articulado hacia abajo. Se estrelló contra la columna vertebral de la gorgona con la fuerza de un meteorito. Su cuerpo se arqueó de forma antinatural en el aire mientras su grito se convertía en un aullido gárgara de agonía. Ella se desplomó como una estrella caída. Al impactar contra el suelo, la tierra misma pareció retroceder. Una onda expansiva surgió del lugar del impacto. Una nube de polvo y piedra pulverizada se elevó hacia el cielo. La explosión dejó un enorme cráter profundo, irregular y tan ancho que podría tragarse un templo. En el fondo, enterrada bajo capas de escombros y su propia ruina, yacía la gorgona silenciada bajo el peso aplastante de la ira de Lucian. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon.
Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.